capítulo 17 del libro de los Hechos. Verso número 16 y 17. Bendito sea el Señor. Versos número 16 y 17. Si lo tiene, dígame amén. Capítulo 17 del libro de los Hechos, verso número 16 y 17. Voy a predicar en esta noche por el tema: tenemos que hacer algo. Ese es el tema de esta noche. Tenemos que hacer algo. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Amén. Dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: tenemos que hacer algo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado Señor, en este momento, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te pido, Padre mío, que tú me permitas predicar esta palabra con poder, con autoridad y con la unción de tu Santo Espíritu. Que esta palabra sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Dios eterno. Abre nuestros corazones para recibirla, Padre mío, que espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo mientras tu palabra es predicada desde este altar en esta noche. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos, en esta noche. Bendito sea el Señor. Aleluya. Conocemos la historia del apóstol Pablo. Antes de que se le diese ese nombre, Pablo, la Biblia dice que se llamaba Saulo de Tarso. Era un fariseo entre los fariseos, un hombre muy religioso, levantado y enseñado a los pies de uno de los mejores maestros de su época. Era un hombre celoso de la ley de Moisés y un hombre que cuando comenzó a levantarse el cristianismo en su tierra y el Espíritu Santo comenzó a usar con poder y con autoridad a los discípulos del Señor y a aquellos que se rendían a los pies de Jesucristo por causa del mensaje que ellos predicaban, este hombre llamado Saulo de Tarso, bajo ese celo religioso que en él habitaba, comenzó y levantó una persecución contra el pueblo de Dios. Él mismo en su testimonio dice que perseguía a los cristianos casa por casa, y dice que a muchos los cogía y los mandaba a azotar, llevando aún inclusive a algunos a blasfemar contra el nombre del Señor o a negar el nombre del Señor. La Biblia registra que cuando Esteban fue muerto a pedradas, Saulo de Tarso estaba presente, y aquellas personas que le entraron a pedradas a aquel hombre llamado Esteban, hombre de Dios, dice que ponían sus capas a los pies de este hombre llamado Saulo. En otras palabras, Saulo consintió
en la muerte de Esteban. Veía en Esteban un peligro, una amenaza. Veía en el cristianismo una amenaza para la religión instituida de su época y de su tiempo, y la cual él profesaba. Y después de esto, la Biblia dice que le pidió a los sacerdotes, pidió cartas, permiso por escrito para perseguir a los creyentes, cartas que le fueron otorgadas. Y iba este hombre camino a Damasco con aquellas cartas para perseguir allí a todos aquellos que le servían al Señor. Pero rumbo a Damasco, este hombre tuvo la experiencia de su vida, una experiencia que lo transformaría, una experiencia que cambiaría todo su ser, una experiencia que cambiaría toda su forma de pensar, una experiencia que lo transformaría, y la transformación sería tan y tan real que lo llevaría inclusive a dar su vida por aquello que antes él mismo perseguía. La Biblia dice que yendo rumbo a Damasco, un resplandor lo cegó, y cayendo al piso escuchó una voz que le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando aquella voz habló, dice la Biblia que él preguntó: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Dos preguntas. ¿Quién eres? Porque no lo conocía, no estaba familiarizado con la voz que le hablaba. La Biblia dice que había quedado ciego, estaba aturdido. La experiencia era una experiencia muy profunda para él. Nunca en su vida había pasado por eso. Y ahora la voz que le hablaba, amados hermanos, tal vez lo hacía temblar de miedo, pero le habló. Era aquella voz. La voz le dijo: ¿por qué me persigues? Él perseguía a la iglesia del Señor, pero todo lo que sea una persecución contra la iglesia del Señor, el Señor lo toma como si fuera para él. Dura cosa, le dijo, te es dar coces contra un aguijón. ¿Quién eres, Señor? Y la otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, aquel hombre, sin todavía haber recibido la respuesta de la primera pregunta, ¿quién eres?, ya estaba dispuesto a someterse preguntando: ¿quién y qué quieres que yo haga? Dos cosas le interesaban a él: saber quién era el que le hablaba y qué quería aquel que le hablaba. La Biblia dice que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Perseguía a los creyentes, dice la Biblia, creyendo que le servía a Dios. Creía que al hacerlo le estaba rindiendo servicio al Dios de sus padres, sin darse cuenta de que al hacerlo se levantaba en guerra contra el Dios que él quería defender. Y ese Dios le habló desde aquel resplandor de luz y le dijo: yo soy Jesús. Me imagino la sorpresa del hombre. Jesús se supone que esté muerto. Nuestros sacerdotes dicen que está muerto. Nuestros sacerdotes dicen que es una mentira, que él no se levantó de entre los muertos, que su cuerpo fue robado por sus discípulos. Pero ahora Saulo de Tarso nace a la realidad de que los sacerdotes mentían, que Jesús no estaba muerto, que los discípulos no se habían robado el cuerpo, sino que él se había levantado de entre los muertos y se había sentado a la diestra de la majestad en las alturas.
Aleluya. Ahora el que estaba muerto hablaba y los muertos no hablan. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Los muertos no hablan. Y Saulo de Tarso hacía a Jesús muerto. Pero ahora resulta ser que el que estaba muerto le habló. Y le habló desde un resplandor de luz. Y Saulo sabía muy bien que los patriarcas de la antigüedad habían tenido experiencias similares con Dios. Abraham había escuchado la voz de Dios cuando le hablaba y Saulo había sido enseñado en eso. Isaac, Jacob había escuchado la voz de Dios cuando le hablaba y Saulo había sido enseñado en eso. Moisés había escuchado la voz de Dios cuando le hablaba y Saulo había sido enseñado en eso. Los profetas habían escuchado la voz de Dios cuando les hablaban y a Saulo se habían encargado de enseñarlo también acerca de eso. Y ahora no era Abraham el que estaba escuchando la voz, ahora no era Jacob el que escuchaba la voz, no era Isaac, no era Moisés, no eran los profetas, ahora era Saulo mismo el que escuchaba la voz de Dios que le decía: yo soy Jesús a quien tú persigues, alabado sea el Señor en esta hora. Una experiencia transformadora, una experiencia que cambió la vida de aquel hombre a tal grado que de perseguidor se convirtió en perseguido. Se levantó de ahí, entró en la ciudad de Damasco como Jesús se lo ordenó. Se quedó allí como Jesús se lo ordenó. Allí recibió la vista y de allí Dios lo llama y se separa por un tiempo. Comienza a escudriñar las escrituras y el Espíritu Santo comienza a darle la interpretación del Antiguo Testamento, de las profecías, la revelación de lo que los profetas habían hablado acerca de Jesús. Y después de eso comienza aquel hombre a predicar con seguridad el mensaje que antes él rechazaba. Comienza a compartir con otros la palabra que antes él perseguía. Se aparecía en los lugares públicos, se aparecía en las sinagogas y comenzaba a hablar con la autoridad de Dios, con la unción de Dios, aleluya, con una unción especial que nunca antes habían visto en él. Hablaba y persuadía al pueblo acerca del evangelio y de que Jesucristo era Dios. Y por eso dije que de perseguidor se convirtió en perseguido. Porque cuando los sacerdotes y los religiosos de su tiempo vieron que Saulo se había convertido al Señor y que ahora Dios venía usándole con un poder y con una autoridad tremenda, comenzaron a hablar de que a ese hombre había que matarlo. Comenzaron a perseguirlo. Él consintió cuando a Esteban lo mataron a pedradas, pero él mismo probó también las pedradas sobre su cuerpo. Y la Biblia dice que en una ocasión le dieron tanta pedrada que lo dejaron como muerto, de tanta pedrada que le dieron. Él recibió latigazos sobre su cuerpo por causa del evangelio de Jesús. Fue perseguido hasta la muerte y no abandonó aquel evangelio, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia que él había tenido era real. Un testimonio de que el evangelio no es una mentira. Es la forma en la cual aquellos hombres estuvieron dispuestos a defender, aún con su propia vida, el mensaje que ellos predicaban y que ellos profesaban. La vida misma de Pablo es un testimonio honroso de la verdad del evangelio. El que perseguía se convierte en el perseguido.
El que consentía cuando se azotaban las pedradas se convierte en el apedreado. Aquel que consentía cuando a otros mataban se convierte ahora en el que otros desean matar. Y no por eso dio para atrás, no por eso rehusó el llamado que Dios le había dado, sino que en una ocasión la Biblia dice que vino un profeta y tomando el cinto de Pablo, dice que este profeta se amarró sus pies, se amarró sus manos y después profetizó acerca de la próxima salida de Pablo y dijo: así le harán al dueño de este cinto, al lugar donde él se dirige ahora. Y cuando los hermanos escucharon aquellos, comenzaron a acercarse a él y le decían: no vayas para allá, mira lo que está diciendo el profeta, mira que te van a tomar preso, mira que te van a apedrear, mira que te pueden hasta matar. Y dice él que él dijo: no solamente estoy dispuesto a ir preso por causa del evangelio, sino dispuesto estoy a dar la vida por causa de aquel a quien yo conocí en el camino. Alabado sea Dios en esta hora. Su experiencia era real, era verdadera. Y aquel hombre comenzó, amados hermanos, a predicar el evangelio, a predicar la verdad. Mire, si con ánimo había perseguido a los cristianos, con más ánimo ahora se metía donde quiera a predicar el evangelio. Entraba a las mismas sinagogas de los judíos, se enfrentaba a los maestros de la ley dentro del templo. No le importaba, no le interesaban lo que hicieran con él, pero estaba dispuesto a dar su vida por causa del evangelio de Jesús. Estaba dispuesto a dar su vida por causa de lo que él había conocido. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que otros viniesen al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo, amados hermanos, nada lo pudo detener de predicar el evangelio. Las pedradas no callaron su boca, los latigazos no callaron su boca, la cárcel no calló su boca. Cuando estuvo preso, cuando estuvo metido dentro de la cárcel, él habló y escribió diciendo: aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. Alabado sea el Señor en esta hora. Aquel hombre predicaba donde se le diera la oportunidad. Si había que predicarle a los que tiraban piedras, él le predicaba a los que tiraban piedras y le predicaba a las piedras que le tiraran también. Alabado sea Dios en esta hora. Predicaba en cualquier lugar, hermano. Aún dentro de la cárcel se ganó almas para Jesucristo. Cuando fue preso, no se tiró en el piso de la cárcel a lamentarse, como hubieran hecho otros, que se hubieran tirado en el piso de la cárcel a llorar y a lamentarse y a reclamarle a Dios y a decirle al Señor: ¿por qué estoy preso? ¿Por qué yo estoy preso aquí? Yo que te sirvo, yo que lo he dejado todo por ti, que abandoné la religión de mis padres para seguirte. La Biblia dice que lo habían azotado, hermano. Lo habían azotado y lo habían puesto en el cepo ahí las hilas, sus cuerpos sangrando por causa de las heridas que habían. Y en vez de comenzar a lamentarse ellos por la condición en la cual habían sido lanzados allí en aquella cárcel, la Biblia dice que llegada la noche, Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Su vida era un testimonio fuera de la cárcel y dentro de la cárcel. Su cántico fue un cántico tan inspirado, un cántico tan ungido. Cantó con tanto deseo, aleluya, que el cántico traspasó las paredes de la cárcel, llegó hasta el mismo trono de Dios. Jehová miró hacia abajo y la cárcel tembló. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando la cárcel tembló, la Biblia dice que a ellos se les soltaron las cadenas. Se abrieron, amados hermanos, los garrotes de la cárcel. Cuando el hombre que cuidaba la cárcel vio eso, creía que hasta los presos se habían escapado. Y como sabía que si los presos se habían escapado tenía que pagar con su vida, sacó hasta su espada para matarse. Y cuando se iba a matar con su propia espada, Pablo le habló y le dijo: no te quites la vida, pues todos estamos aquí.
Oh, gloria al Señor en esta hora. Aleluya. Aquel hombre quedó tan sorprendido que le dijo a Pablo: ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo tú y tu casa. Así que aquel Pablo no solamente se lo ganaba afuera en la calle, se lo ganaba adentro en la prisión, y hasta el guardia que lo velaba también se lo ganó para Jesucristo. La Biblia dice que aquel guardia hasta lo sacó de allí, se lo llevó a su casa, le curó las heridas, y mientras le curaban las heridas, Pablo predicaba, porque es que Pablo no perdió oportunidad, hermano. Pablo predicaba y predicaba y predicaba. Óigame, y Pablo predicando, los familiares de aquel guardia también vinieron a los pies del Señor. Pablo estaba dispuesto a cualquier cosa. Él lo que quería era llevar el evangelio. Cuando uno nace en el evangelio, a uno le nace el deseo de compartir con otros la obra de salvación que Dios ha hecho en la vida de uno. ¿Cuántos dicen amén? O sea, uno de los frutos del nuevo nacimiento es exactamente la inquietud que coloca el Espíritu Santo en la vida de aquel que ha aceptado a Jesucristo, para que comparta con otros el poder transformador del evangelio, para que testifique, para que reparta un tratado, pero que tiene algo, lo inquieta dentro de su alma y dentro de su corazón, de que tiene que ganarse a otros para el Señor y para el evangelio. La persona cuando se convierte al Señor, hermano, que la sangre de Jesucristo lo ha limpiado de todo pecado, le nace una preocupación por el que está perdido. Le nace una preocupación por sus amigos que están perdidos. Le nace una preocupación por sus amigas que están perdidas. Le nace una preocupación por sus familiares que están perdidos. El hijo que se convierte al Señor después que la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado, le nace una preocupación por su padre, por su madre. Desea que su mamá también venga al Señor. Desea que su padre también conozca la misericordia de Dios. Desea que es más, mire, si se pudiera ganar al mundo entero para el evangelio, se ganaba al mundo entero para el evangelio. Porque es que le nace el deseo dentro de su alma de compartir con otros las buenas nuevas de salvación, de compartir con otros la obra maravillosa de salvación que Dios ha hecho en su vida. Usted me dirá en esta noche: hermano Naldo, sí, es verdad. Porque yo me acuerdo de eso que usted está hablando. Ahora que usted habla de eso, fíjese, me está trayendo algunos recuerdos a la mente, hermano Naldo. Ya que usted lo menciona, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el primer amor, yo era así. Yo también sentía una inquietud tremenda. Y sentí unos deseos, y me acuerdo que en mis primeros días de convertido no había, mire mi hermano, si se me paraba al frente un gato, a ese gato le hablaba del evangelio también. ¿Ah? Aleluya. Muy temprano para quedarse serios en el mensaje, hermano. Sonría, que Jesús le ama, y yo también. Suavice su rostro con una sonrisa. Nada como una sonrisa para suavizar el rostro. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Algunos dicen, eso es cuando uno está en el primer amor. Y yo pregunto, ¿cuántos están aquí en el primer amor? Yo ni miré. Mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? Pero mire, hermano, la persona que siente ese agradecimiento por la salvación de su alma y se siente metido en el primer amor, óigame, como que nadie le puede callar la boca. Le habla al hermano, le habla a la hermana, le habla a la mamá, le habla al amigo, habla en el trabajo, le habla el jefe. Óigame. A veces necesita que alguien lo controle. Que alguien le diga, espérate, cógelo suave. Porque es, amado hermano, como un automóvil a altas velocidades que lo que quiere es ganarse al mundo entero para Jesucristo. Pero sabe una cosa, hermano, Satanás, nuestro enemigo,
él busca la forma de apagar ese fuego, de apagar ese deseo. Y si el creyente no se cuida, según va pasando el tiempo, los días, la semana, los meses y los años. Si el creyente no se cuida, con el pasar del tiempo como que eso se va apagando en su vida y desaparece. Y llega el momento en que el cristiano se convierte en un religioso más dentro de una iglesia. En una persona que para lo único que sirve es para el propósito de visitar el templo, escuchar el culto, volver a su casa, envolverse en las cosas de la vida, habiendo perdido todo el deseo que había en su corazón en los primeros días de convertido, de compartir con otros las cosas del evangelio. Y eso es peligroso. ¿Sabe usted por qué es peligroso? Es peligroso porque Dios, el propósito de Dios cuando llamó a la iglesia, el propósito del Señor, aleluya, cuando saturó a la iglesia con la unción del Espíritu Santo, fue que la iglesia le fuera testigo delante de los pecadores. Le dijo el Señor a ellos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor no ha levantado a la iglesia para que el creyente se goce sentado en un banco, cantando coros, cantando himnos, tomando una participación al frente en la iglesia y después yéndose para la casa hasta que venga el próximo culto. El propósito de Dios al levantar a la iglesia fue que la iglesia se convirtiera en testigo de su poder, testigo del mensaje de salvación, testigo de que Jesucristo ha resucitado y murió por los hombres para que los hombres sean salvos, y la iglesia se convirtiera en ganadora de almas para el reino de los cielos. No hay otra cosa, amados hermanos. Dentro de la congregación nos edificamos mutuamente, nos enseñamos la palabra los unos a los otros para edificación de nuestra vida espiritual. Pero el propósito de todo lo que Dios hace con su iglesia es que la iglesia se levante como una columna y como un testimonio vivo del poder de Dios para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Este mundo tiene sed del evangelio. Habrán dos o tres por ahí que le digan a usted que no quieren saber de Dios, pero le digo una cosa: este mundo tiene sed del evangelio, hermanos. Es un mundo que ardientemente desea conocer al Señor. Algunos lo están buscando en otras religiones, en religiones que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque necesitan que alguien le abra los ojos a la verdad. Mire, yo tuve dos experiencias en esta semana. Una fue en el lugar donde le van a arreglar el carro a la hermana Leonor, que fuimos hasta allá un momento, y cuando el hombre, el dueño del lugar, estaba hablando con nosotros, no sé cómo fue que cayó en la conversación, que preguntó en qué yo trabajaba, y yo le dije que era pastor. Rápidamente le dije que era pastor. Él mismo inició una conversación. Habló de que él era muy católico, de que él practicaba la fe católica, habló de muchas cosas, pero dijo él, que era muy difícil en la religión en la que él se encontraba, porque en la religión donde él se encontraba no explicaban la Biblia. Y dijo él que en su religión las personas tienen que estudiar la Biblia por su propia cuenta, ver lo que sacan. Y dijo que la Biblia era un libro difícil de entender. No, la Biblia no es difícil de entender. Y hermano, ahí nos envolvimos él y yo en la conversación y comienzo a hablarle del evangelio a aquel hombre, a tragarse mis palabras, hermano. Pero le digo, la hermana Leonor tenía que ir a cocinar a la casa y me miraba
Y el hombre hablando y yo hablándole, y el hombre preguntándome y yo contestándole las preguntas que hacía. Y ella sentada ahí callada me miraba y yo decía, yo sé que ella se tiene que ir para acá, pero ¿qué yo puedo hacer si el hombre no quiere parar? Alabado sea Dios. Es más, en un receso que hizo el hombre, que lo llamaron para algo y se levantó del escritorio, ella me dice, mira la hora que es, yo tengo que ir para casa a cocinar ahora. Y yo le digo, ¿y qué quiere que yo haga? Y se rió. Le digo, pues, ¿pero qué puedo hacer? Mira, si es que el hombre no para de preguntar. Y el hombre viró para atrás, y cuando viró para atrás se sentó y siguió con la conversación, hermano. Hambre de Dios, deseo de conocer el evangelio. Ahí lo pastoreé poquito a poquito con la palabra, y al final le dejé un mensaje para su alma y una oración para hacer cada vez que se arrodilla ante la presencia de Dios. Me preguntó acerca de la Virgen, me habló de una Virgen que hace milagros por allá por Francia, que él estuvo allí, que la ha visto cuando los paralíticos se levantan. Pero cuando me trajo eso, le hablé por la Biblia de lo que es el engaño, de lo que es la mentira, de que no son los milagros lo que tenemos que mirar, sino la palabra de Dios. Y que si cuando una cosa, hay un milagro en algo, pero está contrario a la palabra, el milagro no viene de Dios. Y él, todo lo que yo le hablaba, él lo entendía, hermano. Y él me dijo, yo oro. Ah, pues te voy a dar una oración para que se la hagas al Señor, y después cuando yo venga vamos a seguir hablando. De ahora en adelante le vas a orar a Dios y le vas a pedir al Señor que tú quieres tener un encuentro personal con Jesucristo. Y me dice, reverendo, yo lo voy a hacer. Yo le voy a pedir que me dé ese encuentro. Y en esta semana, también hablando con otra persona, que me junté con esa persona 2 veces en esta semana. Y la primera vez, yo decía, bueno, le entro, y buscaba la vuelta, pero no podía. La segunda vez, él mismo comenzó el tema. Y cuando él comenzó el tema, ahí mismo yo me metí. Y me dice, usted sabe una cosa, pastor. Yo el problema que tengo es que yo no puedo sentir lo que ustedes sienten. Yo he ido a iglesias, yo he ido a iglesias adventistas, yo he ido a iglesias pentecostales, pero usted sabe, yo no puedo ser como ustedes son. Yo no puedo tener la fe que ustedes tienen. Yo no puedo gozarme como ustedes se gozan. Yo no puedo sentir lo que ustedes sienten. Y yo le dije, mira, tú tienes razón, porque yo soy igual que tú. ¿Cuántos adoran a Dios? Se quedó tan serio como se quedaron algunos de ustedes. Abrió los ojos bien grandes y me miró. Y me dijo, ¿qué fue lo que usted dijo, pastor? Y yo le dije que tiene razón. Porque, mijo, yo soy igual que tú. Le digo yo a él. Me dice, ¿cómo es eso? Digo, pues tú dices que tú no puedes sentir lo que nosotros sentimos. Tú dices que tú no puedes vivir como nosotros vivimos. Tú dices que tú no puedes buscar a Dios como nosotros lo buscamos. Pues yo quiero que tú sepas que mira, que yo soy igualito que tú. Hay algunos hermanos que me miran como diciendo, pastor, termine ya, deje de estarle dando vuelta al asunto. ¿Qué es lo que usted quiere decir con eso? Pues mire, sencillo, hermano. Yo le dije a él, te lo voy a explicar. Mira, Arnaldo Torres no puede sentir a Dios como otros lo sienten, ni buscarlo como otros lo buscan, ni adorarlo como otros lo adoran, si no fuera porque Arnaldo Torres tiene dentro de él la unción del Espíritu Santo. Nosotros en nuestra vida natural no podemos buscar a Dios. Y le dije, el yo que hay en mí, sin la ayuda de Dios no puede buscar a Dios. Yo antes tampoco podía buscar a Dios como tú ahora tampoco lo puedes buscar. Ni lo podía adorar como tú ahora tampoco lo puedes adorar. Y tampoco antes yo podía sentir el gozo que otros sentían como tú hoy tampoco lo puedes sentir. ¿Sabe por qué? Porque eso no nace de uno, eso no viene de uno, eso no es algo que uno lo produce, eso proviene de Dios. Y eso, para que tú lo puedas sentir, primero la sangre de Cristo tiene que limpiarte. Y cuando la sangre de Cristo te limpie, se mete el gozo de la salvación, se mete la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios es el que hace la diferencia. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! Le dije, mira, yo sin el Espíritu Santo soy igual que tú. Por eso te dije que yo soy igual. Porque que sin el Espíritu Santo soy igual. La diferencia que lo hace el Espíritu Santo. ¿Ah? Una parte que no es nuestra.
Y le dije a él, por eso es que tú no puedes sentir esto como yo antes tampoco lo sentía. ¿Por qué? Porque esto no está en uno. Esto viene de afuera y se mete dentro de uno. Me dice, ay, ese gozo que ustedes tienen. Ah, pero ese gozo yo tampoco lo tenía, eso no está en uno. Ese gozo viene de afuera, ese gozo llega con la salvación. Y es un gozo diferente a los demás gozos. Es un gozo diferente a los demás placeres. Es un gozo diferente a todas las demás cosas que el mundo ofrece. Me habló hasta de la paz él. Me dijo, y esa paz que ustedes tienen, esa paz también es diferente. Porque la Biblia dice que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Y eso no sale de ti. Eso sale de Dios. Y le dije, ahí es cuando uno se da cuenta de que Dios llegó. ¿Sabe? El señor este que le está arreglando el carro a la hermana, yo le hablé de la salvación. Y él, dentro de su religiosidad, él me dijo, pues mire, con todo lo religioso que yo soy, yo no sé si soy salvo o no. Y yo le dije, ¿sabes por qué tú no lo sabes? Me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque no lo eres. Porque no eres salvo. Porque cuando uno es salvo, lo sabe. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Porque cuando la salvación llega a tu alma, tú te das cuenta de que llegó. Mira, hermano, es totalmente imposible que Cristo llegue a uno y que uno no se dé cuenta. Cuando Cristo llega, uno se da cuenta. Aunque uno no conozca el evangelio, aquí la iglesia conoce mi testimonio y saben que a mí el Señor se me reveló en un cuarto. No conocía nada de la Biblia, pero mira, hermano, cuando aquella cosa llegó a mí y me limpió y me salvó, aunque no había ido a la iglesia, aunque no había leído la Biblia, de algo yo sí estaba seguro. Y de lo que yo estaba seguro era de que Cristo se había metido dentro de mi corazón. Alabados a Dios en esta hora. Porque cuando Cristo llega, uno lo sabe. ¿Por qué uno lo sabe? Porque uno siente la diferencia. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Uno siente la diferencia. Cuando la salvación llega, uno lo sabe. ¿Por qué uno lo sabe? Porque uno siente la diferencia. Cuando uno no es salvo, uno se siente sucio, uno se siente inmundo, uno se siente, óigame, yo no encuentro ni la palabra para poderlo describir. Cuando la salvación llega, tú te sientes limpio. Sientes que hubo algo que te lavó mejor que jabón de lavadores. Oh, gloria a Dios en esta hora. Sientes que tu alma alguien la limpió. Sientes que de momento algo te acercó al Señor. La experiencia de la salvación es algo que se siente, hermano. ¿Cuántos cuando aceptaron a Cristo aquí como Salvador se dieron cuenta de que algo pasó? Pero es que uno se da cuenta de que algo pasó. Cuando Cristo llega, llegó a ti, lo aceptaste. Si lo aceptaste de corazón, rápidamente lo aceptaste. Adiós, pero ¿qué pasó? ¿Cambió el mundo? Cambié yo. Pero algo pasó. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Es como una hermanita en Puerto Rico testificaba en una ocasión en mi iglesia que cuando ella aceptó al Señor como Salvador y salió a la calle, era de noche y miraba las estrellas, decía, ay Dios mío, es que hay estrellas nuevas en el cielo, pero qué lindo está el cielo. Yo nunca me había dado cuenta que el cielo está lindo, pero qué lindo están las estrellas en esta noche. Yo creo que las estrellas son nuevas. Y dice ella que cuando se levantó al otro día y salió a la calle y dice, oh, pero bendito sea el Señor, pero qué resplandeciente está el sol en esta mañana. Yo nunca había visto el sol brillar tanto como está brillando hoy. Parece como si fuera un sol nuevo. Ni las estrellas eran nueva, ni el sol era nuevo, la que era nueva era ella. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Es que cuando Cristo llega, tú te das cuenta. Y juntamente con esa experiencia de salvación llega el deseo de hacer algo por la obra del Señor. El deseo de compartir. Puede ser que no conocen mucho de la Biblia, todavía no te has aprendido un texto de memoria, pero lo que está ahí adentro como que tú no lo puedes aguantar.
Por eso fue que cuando yo me convertí al Señor en mi casa, en mi cuarto, que no había leído la Biblia todavía, ese mismo día yo estaba en la calle, ustedes lo han escuchado, en medio de los viciosos con los cuales yo andaba antes. Y diciéndole, ya yo no tengo que usar droga, ya yo no tengo que usar licor. Pero Arnaldo, ¿cómo es posible? No, Dios me cambió, Dios me transformó. Pero ¿cómo es eso? Eso es fácil. Enciérrate en un cuarto, quédate 3 días allí. A los 3 días tú vas a sentir una mano que te toque. Cuando la mano te toque, se fue. Nadie me había dado una clasecita de evangelismo, ni de llevar el mensaje. No me conocía ni un solo texto de la Biblia. Pero quería compartir con otro lo que yo había recibido, gloria a Dios en esta hora. Lo quería compartir con otro. Y lo compartía así, sencillo, humilde, como un baby recién nacido. Alabado sea el Señor. Necesito un intérprete, Freddy, para él. Búsquemele un intérprete. Es el que nos arregla las máquinas aquí y dice, y hoy me prometió que venía para acá hoy a escucharme predicar y mire, llegó por aquí. Gloria al Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mire, mi amado hermano, es verdad que yo todavía no había leído la palabra, no me había aprendido un solo texto de la Biblia. No conocía nada del Señor, lo había conocido ese mismo día. No había visitado todavía ninguna iglesia. Pero había algo dentro de mí. Sabía que era salvo y deseaba que otros fueran salvos. Sabía que Dios me había libertado y yo sabía que yo tenía que hacer algo para que mis amigos fueran libres. Sabía que Dios me había perdonado y sabía que tenía que hacer algo para que mis amigos fueran perdonados. Sabía que Dios había llegado a mi corazón y que yo no podía quedarme con eso escondido. Yo tenía que hacer algo para que Dios llegara al corazón de otros. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mire, hermano, la Biblia dice que en una ocasión el enemigo rodeó la ciudad donde se encontraba el pueblo de Dios. Dice que adentro la gente se moría de hambre. El cerco fue tan terrible que se acabaron los alimentos. Se querían comer los unos a los otros. Y Dios trajo un juicio sobre el campamento del enemigo. Y tronó Dios desde los cielos. Y aquella gente se fue a huir. Y unos leprosos, que usted y yo sabemos que la lepra es símbolo, dice la Biblia, es símbolo del pecado. Unos leprosos que estaban dentro de la ciudad dijeron, mira, si nos quedamos aquí adentro, nos vamos a morir de hambre. Y si vamos a donde está el campamento del enemigo, a lo mejor ellos nos matan también. Pero si no nos matan, a lo mejor nos dan comida. Así que para morirnos aquí de hambre, vamos para allá. Y si nos matan, que nos maten. Cuando ellos hablaron esas palabras, el enemigo ya había sido echado a correr por la obra que Dios había hecho, pero adentro de la ciudad nadie se había dado cuenta. Y los leprosos salieron de la ciudad y se fueron al campamento del enemigo. Y cuando llegaron al campamento del enemigo, encontraron que las tiendas estaban vacías. Todo el mundo se había ido huyendo como espantado. Habían dejado la comida, no recogieron nada, hermano. Ellos corrieron de allí, dejaron todo atrás. Y estaba aquello allí lleno de comida y comenzaron los leprosos a comer. Pero cuando están comiendo, de momento uno de ellos dijo, no está bien lo que estamos haciendo, dijo uno de ellos. Hoy es día de buena nueva.
Vayamos a la ciudad y hablemosle y digámosle para que la ciudad lo sepa y vengan y tengan comida para saciar su hambre. Pero ¿cuáles fueron las palabras de aquellos leprosos a los cuales Dios les había dado de comer? Dijeron ellos: no está bien lo que hacemos. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Comiendo ellos solos, gozándose ellos tranquilitos. Se sentaron en la mesa del enemigo y comenzaron a comer y a gozarse ellos quietecitos por allá, mientras en la ciudad todavía la gente estaba padeciendo de hambre. Pero vino aquel pensamiento sabio al corazón de ellos y dijeron: no está bien lo que hacemos, que nosotros estemos aquí comiendo mientras otros están allá en la ciudad muriéndose de hambre. Vayamos a la ciudad y démosle la buena nueva. Alabado. A veces conocemos el evangelio, venimos a la iglesia destruidos. Hay quien ha sido libertado de la adicción, del alcoholismo, de una vida terrible. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta noche? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. Venimos al evangelio. El Señor nos liberta, el Señor nos rescata, el Señor nos cambia. Algunos eran adictos, otros alcohólicos, otros tenían los matrimonios destruidos. La esposa andaba por un lado, el hombre andaba por otro lado. Pero vino el evangelio, el Señor lo libertó de la droga, el Señor lo libertó del licor. El matrimonio que estaba destruido, el Señor lo arregló. El hombre que andaba por un lado le clamó a Dios y Dios trajo a la esposa y los unió a los dos de nuevo para atrás. Y hoy tiene su matrimonio levantado, edificado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso se sienta en el banco a comer, a alabar, a gozarse, a danzar, a hablar lengua, pero se olvida de que allá en la ciudad hay otros que están igual o peor que usted. Hay quien se hunde en la droga, hay quien se hunde en el licor, hay quien el matrimonio se le está yendo al piso y usted está aquí tranquilo, comiendo, alimentándose, pero sin hacer nada. Amados hermanos, no está bien lo que hacemos. Dijeron los leprosos: hoy es día de buena nueva, alabado sea el Señor en esta hora. Los leprosos dijeron: no está bien lo que hacemos, tenemos que hacer algo. Dijeron los leprosos: vayamos a la ciudad y demos la buena nueva de que hay alimento para que todos los que se mueren de hambre puedan saciar su hambre, porque Dios ha escuchado el clamor del pueblo. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Y amados hermanos, a veces Satanás busca la forma de envolvernos en nuestros propios problemas, nuestras propias batallas, nuestras propias luchas, nuestras propias situaciones. Busca la forma de apagar el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y llega el momento en que nos sentamos y parece como si nos hubieran pegado al banco con una pega más fuerte que Classy Glue. Y hermano, después de ahí no nos podemos como despegar. Queremos, pero como que no podemos. Hacemos la fuerza, pero como que no podemos. Y algunos están sentaditos ahí y dicen: yo a las calles no me tiro porque las calles están malas. Hoy en día uno no se puede tirar a la calle, pastor, porque mire, lo que está es el robo, la criminalidad. Los otros días hablaba yo con una hermanita por teléfono, una anciana de las que nos ayuda para Radio Nueva Vida. Me dice: hermano Naldo, le quiero contar un testimonio. Tan linda que se oía ella con esa vocecita así que tienen los ancianos. Me dice: yo a mi edad, yo todavía visito las cárceles. Y yo pertenezco a un grupo que va a las cárceles toda la semana a hablar el evangelio. Y en esta semana yo iba para la cárcel. Y cuando salí de el building donde yo vivo, con mi cartera en la mano para ir para la cárcel, me ha cogido un muchacho grande, él bien fuerte, vicioso.
me ha pegado contra la pared del building y me puso un cuchillo en la garganta y me dijo, entrégame la cartera. Y yo le dije, mira, yo puedo ser como una mamá para ti. Y le dijo, te voy a decir algo. Si tú quieres llevarte la cartera, llévatela. Pero antes de que te la lleve, yo quiero que me escuchen. Yo voy para la cárcel ahora a hablarle a otros de Jesucristo. Pero Dios te puso en mi camino para que te hablara a ti. ¡Aleluya! No miró que el diablo le había puesto el cuchillo al cuello. Miró que Dios, dijo ella, se lo puso en el camino para que ella le hablara del evangelio. Y dice ella que comenzó a hablarle del Señor. Y cuando comenzó a hablarle del Señor, ella vio cuando el muchacho bajó el cuchillo y se quedó mirándola así. Y ella le dice, ¿quieres aceptar a Cristo ahora como Salvador? Sí. No puedo, yo no puedo aceptar al Señor ahora, señora. Pero mire, váyase que ya se me fueron los deseos de jobarle. ¡Aleluya! Y ella me llamó rápido aquí a la oficina, me llamó para darme el testimonio. Me dijo, me acaba de pasar ahora y se lo quiero contar a usted. Oh, gloria a Dios en esta hora. Mi amado hermano, si se hubiera callado la boca, a lo mejor le llevan la cartera. Y quién sabe si además, para que no lo identifique, le corta la vida ahí mismo. Oh, amados hermanos, pero ella tenía una buena nueva que dar. Y cuando aquel muchacho la pegó contra la pared y le puso el cuchillo en la garganta, ella dijo, yo tengo que hacer algo. Este es un alma de salvación. Y aunque me mate, yo tengo que hablarle el evangelio. Alabado sea Dios en esta hora. Y le habló el evangelio y compartió con él el mensaje. Amados, tenemos que hacer algo. Cuando el apóstol Pablo, en los versículos que yo he leído en esta noche, la Biblia dice que había ido a Tesalónica. En Tesalónica se levantó una gran persecución contra él. Y dice que de allí lo enviaron hasta Berea. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, dice que fueron allí y también aboltaron a las multitudes. Y dice, inmediatamente los hermanos cogieron a Pablo y lo enviaron hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Escuché bien. En Tesalónica le levantaron una persecución. De Tesalónica fue hasta Berea. En Berea le levantan otra persecución. Lo cogen los discípulos y lo mandan para Atenas. Llega a Atenas y le da instrucciones a aquellos que lo llevaron a Atenas. Y le dice, díganle a Silas y a Timoteo que se junten conmigo lo más pronto que ellos puedan. Y aquellos se fueron a darle el mensaje de Pablo a Timoteo y a Silas. Pero escuche esto. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Pablo estaba en Atenas esperando a que Timoteo y Silas vinieran hasta donde él estaba. Pero dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo está en Atenas, esperando a que Silas y Timoteo vengan donde él no es ciego. Él está mirando y él está contemplando que esa ciudad ateniense está entregada a la idolatría.
En Atenas había de cuanto ídolo ustedes se puedan imaginar. Tenían hasta un lugar donde no tenían ningún ídolo. Porque esa gente tenía ídolos, hermanos, a tutiplén, como dicen en mi país. Adoraban cuanta cosa se le venía a la mente. Pero por si acaso se les había quedado uno, ellos pusieron un pedestal donde no pusieron ningún ídolo, solamente el pedestal. Y en ese pedestal escribieron al Dios no conocido. Escribieron ellos. Adoraban cuanto ídolo había. Pero dicen, por si acaso se nos quedó uno, vamos a poner ese ahí. Pero ahí no hay nadie. Y ese es el que no conocemos. Y Pablo está viendo la ciudad. Él está esperando por Timoteo y por Silas, pero está mirando. Y está contemplando la ciudad que está envuelta en la idolatría. Y la Biblia dice que el espíritu de Pablo se enardecía mientras miraba aquella ciudad que estaba envuelta en la idolatría. Entonces Pablo, al final, ¿sabe lo que Pablo dijo? Pablo dijo, en lo que Timoteo y Silas llegan, yo tengo que hacer algo. Ese es el tema del mensaje, tenemos que hacer algo. Alabado sea Dios en esta hora. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Ah? Cuando Pablo vio aquella ciudad envuelta en aquella idolatría, Timoteo y Silas todavía no llegaban. Pablo dijo, yo tengo que hacer algo. Y lo hizo. El versículo que le leí después dice, así que discutía. No dice ni tan siquiera que hablaba. Dice, discutía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Se metió al templo y comenzó a discutir con todos los que estaban allí. Y no contento con eso, cuando salía del templo se iba a la plaza. Ese hombre no descansaba, hermano. Y a todos los que se acercaban a la plaza también les hablaba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que su espíritu se enardecía. Su espíritu no podía soportar lo que sus ojos veían. Su espíritu no podía soportar contemplar a una ciudad completa envuelta en la idolatría, cuando él sabía que él tenía la verdad. Mire, la Biblia dice que lo cogieron, hermano. Dijeron, ¿qué palabrero será este? Nos habla de dioses nuevos, dioses extraños. Se lo llevaron para que les hablara. Y él les tiró tremendo discurso también. Y dentro del discurso le dijo, pasando por vuestras calles y por vuestra ciudad, yo he visto cómo ustedes adoran a muchos dioses, pero también he visto que ustedes tienen un lugar que está dedicado al Dios no conocido. Pues de ese Dios al que ustedes adoran sin conocerle, es que yo vengo a hablarles. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios. El hombre no pudo soportar, no pudo esperar a que Silas y Timoteo llegaran. Estaba solito allí en la ciudad. Lo habían perseguido en Tesalónica, lo habían perseguido en Berea. Ahora estaba solo en Atenas, pero no le importaba. Lo que le importaba era que había una ciudad que se perdía, una ciudad que el diablo se la llevaba al infierno, y que él, como era siervo de Dios, tenía que hacer algo. Alabado sea Dios en esta hora. Y lo hizo. Discutía en la sinagoga, hablaba en las plazas de la ciudad, compartía con otros el evangelio que él había recibido. Oh, amados hermanos, nosotros también tenemos que hacer algo. De la misma forma que aquellos leprosos no pudieron mantener sus bocas calladas, y tuvieron que dar la buena noticia de que había comida para saciar el hambre. De la misma forma que Pablo tuvo que abrir su boca para anunciarle la verdad del evangelio a los atenienses, de esa misma forma nosotros tenemos una responsabilidad con Dios.
Créame, usted que está ahí sentado, usted tiene una responsabilidad con Dios. Aunque usted no tenga carga, eso no quita que usted tiene una responsabilidad con Dios. Tal vez usted no siente carga porque su espíritu se ha muerto. Tal vez usted no siente carga porque usted ha doblegado su alma y ya no tiene la vida de oración y dedicación a Dios que tenía cuando usted conoció al Señor. Pero sienta la carga o no sienta la carga, usted es responsable ante la presencia de Dios por cada alma que camina en las calles de esta ciudad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Sea bendito el Señor en esta hora. Amados hermanos, podemos nosotros contemplar esta ciudad y esta área metropolitana, cómo Satanás la envuelve cada día más en la brujería, en la hechicería, cómo cada día más espiritistas y agoreros se apoderan de las ondas radiales de diferentes estaciones de radio para hablar de la adivinación, para hablar del horóscopo, para hablar de la santería, para envolver a otras personas en la brujería y en el ocultismo. Podemos contemplar cómo otros liberales coman las ondas radiales para atacarle el verdadero evangelio, para sembrar una doctrina falsa, una doctrina liberal, una doctrina que no acerca a los hombres a Dios, sino que los lleva al mundo. Y a pesar de eso, podemos nosotros, sabiendo todo esto, encerrarnos en las cuatro paredes de un templo, callar nuestra boca, cerrar nuestros ojos a la realidad, sin darnos cuenta de que Dios nos demanda, de que Dios nos exige. Oh no, amado, como aquellos leprosos, nosotros también tenemos una buena nueva. Hay que abrir los ojos y tenemos que hacer algo. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Shaki Masaya Soa. Yo siento una unción tremenda del Espíritu Santo mientras yo estoy hablando desde este altar en esta noche. Yo sé que el cambio que yo he hecho hoy de mensaje lo he hecho porque Dios quiso que yo lo hiciese. Mire, hermano, yo le voy a decir algo a ustedes. Cada día que pasa, yo tengo una carga más profunda por esta ciudad. Y no solamente por esta ciudad, sino por el área metropolitana en general. Tal vez algunos no me entienden. Y tal vez algunos hasta se molestarán conmigo. Y dirán, ¿cómo es posible que estando tan enfermo, con ataques del corazón, con ataques de alta presión y de baja presión, que cuando predica casi sale arrastrando las pies del altar, se atreva a aceptar compromisos en otro lado, se meta en la radio en las madrugadas ahora y no tome descanso? Yo sé que aquí hay hermanos que me aman y dentro de su amor desearían verme acostado en una cama, descansando, según ellos. Pero usted sabe una cosa, hermano, yo no quiero que usted lo vea así, de esa forma. Usted tiene que verlo de la forma que Dios lo ve. Dios en sus hombres, en los hombres que Él llama, Dios pone carga. Dios pone carga. Junto con el llamado hay una carga, hermano. Y yo tengo carga. Yo tengo un llamado y yo tengo carga. Y esa carga no me deja descansar. Esa carga a veces no me deja dormir. Ella lo sabe. Que a las 4 de la mañana estoy despierto, a las 5, a las 3 de la mañana. A veces mi día y mi noche se va en vela, pensando, orando, buscando la forma, cómo puedo hacer, cómo puedo predicar el evangelio, cómo puedo hacer para que esto vaya hacia adelante. Oh Dios mío, porque hay carga dentro de mi corazón. Porque sé que hay una buena nueva dentro de mi alma que yo tenga que dar. Yo no soy perfecto, hermano. Yo tengo también mi flaqueza y mis debilidades. Pero dentro de mi alma yo he conocido a Dios y yo lo sé. He tenido una experiencia con Él y yo lo sé. He sido salvo y yo lo sé. Su sangre me limpió y yo lo sé. Y tengo una deuda con Dios. Una deuda con Dios. Aleluya. Yo tengo que hacer algo para que otros conozcan al Dios que yo he conocido.
Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Su rima aquí, Masaya. Y le voy a decir algo a esta iglesia. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Tengo una responsabilidad con ustedes. Y ustedes tienen una responsabilidad con Dios y conmigo. Y yo quiero que eso se entienda aquí en esta noche. Arnaldo Torres no es un hombre solo, llamado a un ministerio. Arnaldo Torres es un hombre con un llamado de Dios, puesto bajo el pastorado de una congregación para ayudar a esa iglesia y para que esa iglesia lo ayude a él a echar hacia adelante lo que Dios le ha puesto en la mano. Y escúcheme bien esta iglesia. El viernes yo recibí la oferta de mi vida. Le voy a decir hasta quién me la hizo, porque quien me la hizo es un hombre de Dios. La oferta no me la hizo el diablo, me la hizo un hombre de Dios. Me la hizo el hermano Georgiardo, que estuvo aquí hace unos días atrás. Me llamó desde Miami. Me dijo: Arnaldo, he estado escuchando los mensajes que le predicaste a nuestra iglesia mientras yo estaba en Costa Rica. Me dice: ¿qué mensaje? Me dice: varón de Dios, Dios ha puesto un mensaje en tu boca. Me dice: tú no puedes estancarte, tú no puedes pararte, tu mensaje tiene que echar a correr. Si yo te estoy llamando para hacerte una proposición. Pues bueno, dígame, hermano. Me dice: mira, si tú sientes que tus días dentro del pastorado de la iglesia Alfa y Omega se han terminado, yo te invito a que tú entregues esa iglesia. Si tú entregas la iglesia, yo te voy a levantar con mi iglesia una oficina en la ciudad de Newark. Nosotros te vamos a pagar los gastos. Nosotros te vamos a comprar todos los cassettes que tú necesites para duplicar. No para que los vendas, sino para que regales tus mensajes. Nosotros te vamos a ayudar a que tú te vayas a diferentes partes del mundo a predicar el evangelio. Porque sabemos que Dios ha puesto un mensaje en tu labio, y ese mensaje, Él me dijo: yo siento carga por tu ministerio, y ese mensaje hay que echarlo a correr. Y me dijo: si tú ahora mismo me dices a mi hermano Aldo, está bien, voy a renunciar al pastorado de mi iglesia. En esta misma semana yo vuelo a Newark, abro la oficina, te compro los cassettes, los equipos, te voy a ayudar con el programa que tienes en la radio, pero tu ministerio evangelístico te lo vamos a echar a correr. Mano, créame que lo que me está ofreciendo no es cualquier cosa. Entre eso me dice: nuestra iglesia y yo nos encargaremos de ti, de tu esposa y de tus hijos, para que no tengas que pedir. Me dice: no te preocupes por el alimento de tus hijos ni de tu familia. Nosotros nos encargaremos de que a ti no te falte nada. Lo único que queremos es que tú prediques, que vayas a otros países a predicar, que prediques por la radio, que tu mensaje se eche a correr. ¿Qué me contestas? ¿Cuántos quieren escuchar la respuesta que le di? Saben como que no salió con fuerza. Le dije: hermano Aldo, le dije: varón, yo le agradezco la oferta. No le niego que a veces me he sentido molesto, pero sabe una cosa, yo amo la iglesia que yo pastoreo y siento carga por ella. Y le dije: y yo estoy como Moisés, que en medio de las batallas que tuvo con los israelitas, Dios le habló y le dijo: quítate de delante de mí, y yo destruiré este pueblo y te pondré a ti delante de un pueblo más grande y más numeroso que este. Y Moisés mandó a Dios a arrepentirse.
¿Por qué? Porque Moisés sabía que Dios le había dado unas promesas con aquel pueblo. Y él quería ver las promesas de Dios cumplirse con aquel pueblo. Y escúcheme esta iglesia. Yo no estoy pastoreando esta iglesia por llamado de hombre. Yo estoy pastoreando esta iglesia por llamado de Dios. Yo no tenía nada que venir a buscar aquí cuando entré a este pastorado. Y todavía hoy ustedes no me pueden dar lo que yo necesito. Con eso les digo que todavía hoy yo no tengo nada que buscar aquí. Nada. No estoy como los cantantes que después de que se queman en el mundo y ya nadie los quiere invitar a cantar, buscan una puerta en el evangelio para tratar de hacer más dinero. Yo no estoy quemado todavía. Ama Shaki Masaja. El corazón podrá estar como esté. La presión sube y baja, pero escúcheme, todavía yo no me he muerto y todavía hay unción de Dios en mí para predicar el evangelio. Alabado sea Dios en esta hora. Shalom aquí Masaya. Y cuando tomo un micrófono en mi mano me olvido de todo, me olvido de yo, me olvido del corazón, me olvido de la presión, me olvido de Raimundo y de todo el mundo y me entrego en el mensaje. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que hacer algo. Alabado sea Dios en esta hora. Le dije no. Dios me dio unas promesas cuando yo vine a esta iglesia. Yo llegué a este altar por llamado de Dios. Yo estaba bien en el evangelismo. Todavía la gente se acuerda de las campañas que yo daba, de las multitudes que corrían atrás de cada campaña que estábamos celebrando. Y cuando dejé aquello, lo dejé por un llamado que Dios me dio a esta iglesia. Y créame, todavía yo siento el llamado. Si hay alguno por ahí que no se lleve conmigo y esté esperando a que yo deje de sentir el llamado a ver si viene otro, yo todavía siento el llamado. Todavía el hombre de Dios en este altar soy yo, no es otra persona. Aquí, ¡ay, Shakima! Escúcheme esta iglesia, escúcheme todo el mundo. Se lo digo bajo la unción del Espíritu Santo de este altar. Aunque usted me vea casi muriéndome y usted diga, debe de venir otro porque el pastor ya no tiene fuerza. Escúcheme, aquí todavía no viene nadie porque el hombre de Dios para este altar soy yo. Suira sacama la vasoja ya sahaba. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Bendita sea la misericordia de Dios en esta hora. Bendita sea la misericordia de Dios en esta hora. Surrakatama yansa aquí masayaba. Y yo tengo carga por la iglesia, por el área metropolitana y por el mundo. Y esta iglesia tiene que abrir sus ojos a la realidad de que Dios nos ha dado un llamado y que tenemos que hacer algo. Mire, yo tengo una caseta en mi casa. Un día de esto se la voy a pasar porque yo quiero que ustedes escuchen algunas cosas que están ahí. Me la dio un hermano para que yo escuchara las cosas que están saliendo por una... Él viene grabando un montón de cosas. Las que están saliendo por una emisora que abrieron por ahí en Elizabeth. Hermano, yo la estuve escuchando anoche. Escuche bien. Usted sabe lo que es que todo un supuesto ministro del Espíritu Santo diga desde el altar o diga a través de la radio que el libro de Santiago es un libro legalista. Que lo que dice el libro de Santiago acerca de la unción con aceite no es real.
que es una mentira, que hoy no hay que ungir con aceite y que el que lo venga a ungir con aceite a él lo para y le dice que no le ore nada por la radio. Que diga, bueno, algunas cosas yo no las quiero ni decir porque me suenan tan desagradables que yo prefiero hasta que ustedes mismos las oigan. Y en medio de esa basura que algunos predican y que llaman evangelio, que hayan hermanos, porque mira hermano, hay personas que hablan con una astucia, tienen una facilidad de expresión, le pintan las cosas, los bordes, los pintan tan y tan bien, que le meten las cosas a la gente por la boca, y el que no conoce la Biblia, es más, le voy a decir más, a un gente que conoce la Biblia, pero que no andan derecho delante de Dios, caen bajo las palabras de personas como esas. Porque la Biblia dice, en aquel día, aún hasta los escogidos serán engañados si eso fuera posible. Y después yo se lo voy a poner, créame que yo quiero que ustedes lo escuchen. A ver si ustedes se sienten como el apóstol Pablo, a ver si ustedes se sienten con el espíritu enardecido. Del montón de cosas que hay. Ahora mismo en Puerto Rico, dentro de algunas semanas va una campaña con el evangelista Billy Graham. Tiene un montón de concilios pentecostales respaldándolo en Puerto Rico. Pero yo tengo ahí en mi escritorio la revista Time de la última semana del mes de diciembre, donde se proclama al Papa el hombre del año, por la revista Time aquí en este país. Y dentro de la revista Time sale una entrevista hecha al evangelista Billy Graham, donde se le pregunta acerca del Papa, y él dice que este Papa pasará a la historia como el más grande de los papas de los últimos tiempos, y que además es la fuerza, déjeme ver cómo es que él dice, búscame la revista, la fuerza, bueno ya mismo se lo voy a leer, búscame la revista porque lo quiero sacar de la misma revista, no quiero inventarme nada aquí, está encima de mi escritorio. Amados hermanos, ya mismo lo van a escuchar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, los que tenemos la verdad, los que tenemos el evangelio, los que hemos sido salvos, los que hemos conocido a Jesucristo? Nos vamos a quedar arrinconados, nos vamos a quedar callados, vamos a amarrarnos de manos, de pies, y vamos a ponerle también un lazo en nuestra boca para que nuestra boca no hable mientras Satanás está haciendo de las de él. No, mi amado hermano, no. Yo le dije al hermano, a la oferta que me hizo, le dije que no. Cualquier otro tal vez hubiera dicho que sí. Imagínense, lo están poniendo todo uno en la mano. Oficina paga, cassettes pago, no hay ni que vender más cassettes. Todos los cassettes se regalan gratis. Ellos se encargan de comprarlos. ¿Ah? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Adore lo que Él vive. ¿Ah? Mi alma alaba y glorifica al Señor. Dígame, ¿usted no cree que eso es una oferta para poner a pensar a uno? Mano, pero yo no lo pensé. Yo no pensé en la oferta, yo pensé en ustedes, ¿oyeron? Yo pensé en ustedes. Créame que yo pensé en ustedes. Créame que pensé en lo mucho que los amo. Saki Mashenda, aquí Masaja. Pensé que yo no puedo, que no se me hace posible. No es fácil. Le es fácil al que es asalariado, pero al que es llamado de Dios no. Ahí está el Papa en el Monte de las Cruces en Lituania. Ahí hay cruces de todos los tamaños, de todos los estilos, de todas las formas posibles. Eso ahí está tremendo para filmar una película de misterio. Aquí dice que él pasará a la historia como uno de los más grandes papas en la historia moderna, dice Billy Graham, y dice que él es la conciencia fuerte
de todo el mundo cristiano. De todo el mundo cristiano. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. ¿Cuántos son cristianos aquí? Opa, aquí dice, y lo dice, ¿quién lo dice? El famoso evangelista Billy Graham. Este hombre que está aquí en medio de estas cruces del infierno, él dice que este hombre es la conciencia más fuerte o fuerte de todo el mundo cristiano. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama ecumenismo. El ecumenismo se va a encargar de preparar la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia universal, que ya dando forma, porque mientras Cristo está a las puertas, Satanás está preparando el ambiente, el anticristo se está preparando para tomar el control del mundo, la tierra tiembla, la trompeta está lista para ser sonada, los ángeles listos para bajar con el Señor a levantar a la iglesia, y Satanás listo para tomar el control de las naciones. Mi hermano, cuando aquí fueron a traer la campaña con ese evangelista y yo fui a la reunión, la misma persona que dirigía la reunión dijo desde el frente: sabemos que el hermano es ecuménico, dijo él, pero eso no tiene que interesarnos a nosotros. Lo que nos tiene que interesar son las almas que van a ir allí, dijo él. Olvídese de que él es ecuménico. Empezaron a pasar una hoja para que los pastores que van a respaldar la campaña la filmaran. Cuando todo el mundo filmando, todo el mundo filmando, todo el mundo filmando. Cuando llegó hasta donde yo estaba, yo se la pasé al que estaba al lado mío. El que estaba al lado mío me dijo: ¿tú no vas a ir? Y yo le dije: yo no respaldo ecuménico. Y me dijo: pues yo tampoco, y la pasó. Y el que estaba al lado de él dijo: pues yo tampoco, y la pasó el que estaba al lado. Ese banco completito se fue en blanco. Pero ¿quién empezó? Su pastor. Si yo filmo, todos también filman. Alguien tiene que empezar esto. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Si todo el mundo está callado, alguien tiene que abrir la boca. Si nadie quiere moverse, alguien tiene que moverse. Si otros tienen miedo, alguien tiene que ponerse valiente. Pero tenemos que hacer algo. A su nombre. Y yo le digo a ustedes ahorita, yo tengo una responsabilidad con Dios y con ustedes, pero ustedes tienen una responsabilidad con Dios y conmigo. ¿Y por qué tienen una responsabilidad conmigo? Primero, porque Dios me llamó aquí. Y como Dios me llamó aquí, ustedes son responsables ante la presencia de Dios por el llamado que Dios me ha dado. Segundo, ¿por qué tienen una responsabilidad conmigo? Y el ministerio que Dios me ha dado, tienen una responsabilidad conmigo. ¿Por qué? Porque yo lo he dejado todo por ustedes. Porque me han hecho ofertas y las he rechazado. Porque el viernes me hicieron una que era para, amados hermanos, sacarme de todo esto. Y dije que no, porque los amo a ustedes y porque creo en el llamado que Dios me ha dado. Y si yo estoy dispuesto a pelear por ustedes, ustedes tienen que estar dispuestos a pelear al lado mío. Tenemos que hacer algo. Yo le prediqué una vez a esta iglesia en una despedida de año por el tema borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Pues mire, ustedes después de eso, después que yo se lo bojé todo, me han llenado la página de nuevo. Pero yo estoy dispuesto a bojar de nuevo y a empezar de nuevo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo.
No nos podemos quedar dormidos. No podemos dejar que el diablo nos arrebate de las manos lo que Dios nos ha dado, no solamente para la edificación de esta iglesia, sino para el despertamiento y la salvación de miles de almas en toda el área metropolitana. ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo? A mí me gustó el aleluya ese, pero a mí me gustaría que me contestaran aunque sea con un amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo? Le voy a decir, me llamaron los hermanos de Holanda que vinieron aquí, ¿se acuerdan de ellos? El hermano Tito y Vinicio. Yo les dije, ustedes oren por ellos, ellos tenían un montón de lucha en aquella iglesia, hermano. Ahora me llamaron en estos días y me dicen, hermano Naldo, lo último que hizo el pastor fue en esta semana ponerse a enseñar desde el altar que podemos tomar vino. Nos hemos puesto de pie, yo, mi esposa, otro grupo de hermanos. Le hemos dicho, pastor, eso está erróneo, eso no puede ser, eso no es así, está en contra de la palabra de Dios. No nos quiso escuchar, nos dijo un montón de cosas, tuvimos que irnos de la iglesia. Me dice, estamos levantando una iglesia ahora. En mi propia casa ya empezamos, ya tienen un grupito como de 10. ¿Y sabe lo que me dice? Me dice, le pusimos por nombre a la iglesia Alfa y Omega. Y me dice, hermano Naldo, y necesitamos un pastor. Porque nosotros no nos podemos pastorear, nosotros necesitamos aprender. Aquí estamos orando, dándonos estudios bíblicos como podemos. Me dice, mándenos para acá todos los mensajes que nos puedan mandar para ponerlos aquí. Cuando llegue la hora de predicar el mensaje, poner el mensaje suyo. Porque no saben, hermano, ellos no saben ni predicar. Son sencillamente almas que tienen hambre de Dios. Almas con hambre de Dios. Pero que no saben predicar. Apenas pueden, mire, durante el tiempo que estuvieron aquí, el hermano Eliseo Salgado, que se quedaron en la casa de él, se amanecía con ellos hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana, dándole estudios bíblicos, porque esa gente tenía un hambre de la palabra de Dios que no lo dejaban ni acostar, de las preguntas que hacían. Entonces allí está aquel grupito. Ya le dije a Milton esta mañana, Lola, no te asustes. No te asustes que no le dije que lo iba a mandar a pastorear para allá, no te preocupes. Pero le dije una cosa. Le dije, tus vacaciones este año, en vez de pasarlas en Puerto Rico, váyanse a pasarlas a Holanda. Yo los voy a ayudar con la iglesia para que vayan. Pasen esas 2 semanas allí. Denme estudios bíblicos allí a esos hermanos que necesitan esos estudios bíblicos. Van a hacer vacaciones porque van a ir a los mismos lugares que yo fui. Van a ver los campamentos donde los nazis encerraron a los judíos. Van a ver la casa de la hermana Corrie ten Boom, el lugar donde ella encerró a los judíos. No van a perder el tiempo, van a ver un montón de cosas que les van a llenar a ustedes. Van a traerles experiencias espirituales, pero en medio de eso van a ayudar también a un grupo de hermanos que necesitan que alguien les ministre. Y le estoy orando a Dios para que de aquí Dios me dé